Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Hoy con un programa muy especial. En abril de 2006, dice la historia, se publicó un disco que 15 años después se escucha tan fresco, se escucha tan vital y nos permitió de una manera muy especial hacer una conexión mágica entre Montevideo y Colombia. Estamos hablando del Cuarteto de Nos, su disco Raro, y el gran Roberto nuevamente está con nosotros en la clase, está en las calles de Montevideo. Y como vos decís acá, literalmente en la calle de Montevideo, porque estamos acá disfrutando una linda tarde. Y nada, viviendo este aniversario de Raro, como no podía ser de otra manera, en un año raro, ¿no? Más raro todavía que el 2006, ¿verdad? ¿Qué recuerdas de esos primeros momentos del Raro? Ustedes, quizá en el proceso de composición, quizá en el proceso de crear un concepto, ¿qué quieres recordar alrededor del pre-Raro? Sí, fueron muchas cosas, ¿viste? Y la palabra raro se repite N veces cuando estás describiendo todo el proceso y todo lo que pasó con Raro, porque realmente lo que sucedió alrededor del disco fue todo muy raro. Como bien vos sabés un poco la historia del cuarteto resumida, veníamos trabajando desde los 90, éramos una banda muy masiva y muy convocante acá en Uruguay, pero cuando empezamos a hacer un disco nuevo, que por primera vez decidimos como empezar a patear, como yo digo, el tablero de ajedrez, ¿viste? Y borrar y cuenta nueva, un montón de cuestiones, desde las artísticas hasta las logísticas, por decirte algo. Teníamos ganas de trabajar con un productor musical que nunca lo habíamos hecho, empezar a trabajar nuestro relacionamiento con la prensa, ¿viste? Con los medios, con alguna productora ejecutiva también distinta, que siempre lo habíamos hecho nosotros mismos. Y todo eso sumado, ¿viste? Dio ese cóctel que fue el disco Raro, digamos, ¿no? Increíblemente pasó que ese disco que lo planeamos como una nueva etapa, una nueva fundación del cuarteto, digamos, increíblemente sucedió eso. ¿Cómo fue el trabajo con Juan Campodónico? O sea, estás hablando de la llegada de un productor y a veces para una banda no es tan fácil. Entonces la parte de producción de las canciones y la grabación, todo era con nosotros, sobre todo Ricky, mi hermano, que es el que sabe muchísimo de música y de sonido, el que se encargaba de las mezclas, ¿viste? De grabar y todo eso, ¿no? Pero nos pareció eso, como que en un momento la opción de tener un productor musical iba a estar bueno porque ya éramos un monstruo de 4 cabezas que no tenía, ¿viste? Forma de tener conflicto en sí mismo. Y Juan era como en aquel momento un prometedor joven, digamos, que venía con muchísima data nueva, una sangre fresca, ¿viste? Una cabeza musical súper interesante y aparte fan del cuarteto desde chico. Existe algo que me llama la atención del disco y es que tiene como 2 o 3 viajes. Hay un viaje guitarrero muy de época. Voy a utilizar la referencia, la banda de referencia solo como por referencia, valga la aclaración, unos Strokes, o sea, hay canciones que tienen guitarras muy, muy Strokes. Existe una fase de canciones un poco más experimentales, de pronto con un humor negro bastante fuerte y hasta un country a cierto punto bastante particular. ¿Cómo describes esas aproximaciones? Porque creo que el disco tiene ello, o sea, es un disco que suena a 2022, o sea, a 2023, ¿sí? O sea, fue un disco literalmente adelantado, Roberto. Totalmente, y lo vemos nosotros ahora que obviamente una gran cantidad de canciones de Raro siguen estando en el repertorio que no pueden faltar. Nosotros te digo que de las 12 canciones, 6, 7, 8 temas los estamos tocando, seguimos tocando siempre, ¿no? Y yo me acuerdo que lo que vos decís del sonido, me acuerdo de haber estado en varias radios fuera de Uruguay cuando empezamos a presentar el disco, bueno, obviamente en Colombia, pero también en España, por ejemplo. Íbamos a programas de la FM, por ejemplo, y poner una canción de cualquier artista mainstream y pasaba después Ya no sé qué hacer conmigo o Ya ando en la casa de Damián y no desmejoraba el sonido para nada, o sea, se mantenía al mismo nivel, ¿no? Las letras, ¿cuál fue el reto para Roberto como compositor? Porque sé que Roberto es muy analítico a la hora de crear las letras, o sea, como que existe una estructura narrativa bastante especial. Raro en ese sentido, ¿cómo lo vio Roberto? Quería zafar un poco del estilo que veníamos haciendo más de ese cuarteto de los 90, que jugaba mucho con el humor absurdo, ¿viste? Con el humor negro, con la ironía al máximo sentido, digamos, y que yo sentía que eso ya estaba como un poco desgastado en mí mismo, digamos, ¿no? Como para proponer algo diferente y una sorpresa, ¿no? Me gustó eso de abordar personajes desde una óptica distinta
manteniendo esa esencia del cuarteto, porque vos hoy ves, yendo a la casa de Damián, sigue siendo una canción con el absurdo a su máxima exponencia, digamos, ¿no? Esa persona que no sabés quién es, que va a la casa de alguien que no sabés quién es, que va porque no se sabe para qué va, digamos, y que lo único que va contando es lo que le sucede en el trayecto, ¿no? Me parecía como muy interesante esa historia, pero está contada con un lenguaje que era novedoso para mí en ese momento, ¿viste? Entonces yo creo que ese abordaje de las letras de ese otro ángulo fue una frescura, un aire fresco para la banda misma, para mí mismo como compositor, y que se notó en el disco, ¿viste? Y para mí marcó un nuevo camino desde ahí hasta ahora de lo que me ha gustado seguir escribiendo. Ese disco también significó la internacionalización del proyecto. O sea, ese disco significó una apertura total. La banda importante en Uruguay, en Argentina, pero llega España, llega México, llega Colombia, que creo que no es algo pequeño. O sea, claro. ¿Qué significó eso para la banda? O sea, es llegar a todo el continente y a un mercado tan difícil como puede ser el colombiano. Claro, yo mira, hablando de un poco del absurdo y lo irónico, yo siempre digo que Raro es el disco que fue una llave de una puerta desconocida que se nos abrió para lo desconocido. Pero todo lo que fue la apertura para Colombia, para México, como decías, para España, fue algo impensado realmente. Y como se fue dando más extraño todavía, ¿no? Porque nos encontrábamos de gira yo me acuerdo, por ejemplo, en Rock al Parque, cuando fue el primer show grande de un festival fuera de acá del Río de la Plata. Fue en Bogotá, que aparte si habrá sido otra cosa rara, que fue la vez que nevó, ¿te acordás que cayó nieve? Justo el cuarteto tenía que presentar Raro en ese momento, ¿no? Has hablado que el disco, por supuesto, que ha estado implícito en la discografía posterior de la banda y en los conciertos. No obstante, ¿qué viene para los 15 años? Veo que también hay un vinilo, que existen cosas como especiales alrededor del Raro. Sí, queríamos no dejar pasar este momento, ¿viste? De los 15 años, en este año tan particular también, como te decía, aprovechar un año que también es súper más raro, capaz que realmente más raro que el 2006, porque no me acuerdo en el 2006 si había pasado algo tan... No debe haber pasado algo tan raro como este 2020-2021, digamos, ¿no? Nos pareció esto del vinilo algo interesante porque sabemos que a muchos fans del cuarteto les gusta esa parte de tener el objeto, digamos, como valor agregado de la música nuestra, digamos, ¿no? Y no se hizo en el momento el vinilo, creo que era una buena oportunidad para hacerlo ahora acá. Eso que yo creo que a mucha gente le gusta, ¿viste? Por más que no sea de la generación nuestra, gente más joven, de tener el objeto como regalo, ¿no? Y aparte, claro, la tapa de Raro es muy buena, ¿viste? La tapa de la foto es muy, muy buena, ese personaje hecho con las caras de nosotros, que también fue otra de las cuestiones que en ese cóctel que yo te digo que junto con los videos, ¿verdad? Que lo hemos hablado muchas veces, los videos de Ya no sé qué hacer conmigo y de Damián, también sumaron para que el disco fuera lo que es, ¿no? ¿En qué discos ves presencia fuerte del Raro? Nunca se repite el cuarteto, y esto lo tenemos que dejar claro, pero ¿ves alguna influencia en algunos de los discos posteriores del cuarteto que tú digas, mira, que hay tales elementos por alguna razón que quieras precisar? Lo que pasa es que, como te decía, profe, para mí fue un antes y un después de mi manera también de componer, digamos, ¿no? Como que fue empezar a buscar otro ángulo, ¿viste? Y otras vueltas sintácticas, semánticas, ¿viste? De dónde buscar y describir personajes y situaciones. No creo que se haya repetido mucho, pero sí la manera de componer, realmente yo todavía sigo con ese camino que fue el posterior a Raro y no el anterior a Raro, ¿viste? De hecho, nosotros, el repertorio que tiene el cuarteto es un 100% después de Raro. ¿Viste? Por más que tenemos muchos discos, muchas canciones anteriores y todo, artísticamente, tanto a nosotros, yo creo, como al público, sobre todo fuera de acá de Uruguay, se engancha mucho más con ese tipo de canciones, ¿viste? Entonces no te diría que capaz que hay alguna canción que está relacionada con Raro dispersa por los demás discos, pero yo lo que te diría que lo que me dejó Raro de enseñanza y como muy marcado fue la manera de componer las canciones, digamos, ¿no? Que se convierta en una costumbre que 1 o 2 veces al año nos podamos reunir. Ya llevamos unos 4 o 5 años que no hemos perdido contacto cada año. Claro que sí. Un abrazo, Roberto, cuídate mucho. Un abrazo a ustedes, dale. Roberto Musso del Cuarteto de Nos, celebrando los 15 años del Raro. No será la única entrevista este año aquí en La Clase Radiónica. Un saludo muy especial para Canal Institucional. Nosotros desde Radiónica prometemos seguir salvando el mundo.